Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal, que ya comienza a sentirse lo más oscura posible. Y esto se debe a que nuestro presidente Lenin Moreno se ha convertido ya no solamente en el traidor de los que votamos por él, sino que se ha convertido en el traidor de América Latina. Y esto es interesante. Nos recuerda a Elfíates, aquel deforme griego que traicionó a los espartacos en favor de Ciro el Conquistador, de los persas. Ustedes se acuerdan de esa película de 300. Y también nos recuerda mucho a Judas, ¿no? Es absolutamente un parentesco cercano. Hasta la gente aquí ya le puso el apodo de Lenin Iscariote. Pero, ¿cómo se traduce esta traición a América Latina? Uno se pregunta si cuando Lenin Moreno se muera se va a envolver en la bandera norteamericana o se va a envolver en la bandera ecuatoriana. ¿A quién realmente le está sirviendo? ¿Querrá que lo envuelvan en la bandera norteamericana y lo entierren? Porque lo que sí es seguro es que en Ecuador no va a poder vivir después de que sea presidente, ni tampoco en España, porque ya lo están juzgando por allá. Y el único refugio que le queda es Miami, donde ha comprado departamentos. Y la gran pregunta es, ¿por qué convirtió a Quito, que es la capital de Sudamérica, nuevamente en el lugar más distante, en la capital más distante del mundo, como lo fue en la época de la colonia? Éramos la capital de la Real Audiencia de Quito y la Real Audiencia de Quito era la ciudad más distante del mundo. Había que llegar al Océano Pacífico, de ahí había que llegar a Guayaquil y de ahí había que subir en mula hasta Quito. 15 días. Era una ciudad santuario, no podía entrar nadie. Algo así nos ha devuelto. Ahora ha traicionado a toda Sudamérica. ¿Cómo ha traicionado? Pues sencillo. Para poder recibir del Fondo Monetario Internacional, no solamente que nos ha agravado con el desempleo, sino que entre otras cosas ha echado abajo todo lo que era UNASUR y CELAC. ¿Y por qué echó abajo UNASUR y CELAC? Hay que entender cómo se origina UNASUR y CELAC. En 1988 en Venezuela es electo Chávez, Hugo Chávez. Pero en ese mismo año, en toda América del Sur y todo el sudeste asiático, todo el Asia, entran en un colapso, incluido Rusia, porque el sistema del Fondo Monetario Internacional, después de que tuvo éxito en la aplicación en Chile, mediante el neoliberalismo, y que fue adoptado por Ronald Reagan, y Ronald Reagan logró la disolución de la Unión Soviética, entonces dijeron, esta es la fórmula, hay que privatizar todo lo que exista en todos los países del mundo. Y para eso vamos a prestar plata. Vamos a prestar plata a los países que accedan a privatizar los bienes que tengan a nombre del Estado. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, en Argentina se privatizó. Pemex en México. En Rusia se privatizó todo. En el sudeste asiático, en Malasia y todo, se privatizó todo. Y eso llevó después a un colapso económico de todos los países, entre los que caímos nosotros. Nosotros tuvimos el colapso en 1998-99, después de que hubo una constitución en 1998, y en esa constitución de 1998, en la que estuvo Trujillo, estuvo León Roldós, estuvo todos esos pícaros que ahora están metidos con el gobierno haciendo las jugadas,
estuvo el alcalde de Guayaquil. Todos ellos hicieron una constitución que le permitía a los bancos recibir préstamos del Banco Central para subsanar sus deudas. Y el Banco Central se quedó sin dinero y perdimos el respaldo del dólar, de la moneda del Sucre, y tuvimos que adoptar el dólar como moneda. Nos quedamos sin el respaldo de nuestra moneda, que fue prestado a los bancos, y estos salieron corriendo con ese dinero, además del dinero de los cuentaahorristas. Nos robaron a todos. Bien, después de esa crisis, en el año 2002, Hugo Chávez decide nacionalizar el petróleo de Venezuela, y eso era un golpe mortal, porque en ese momento se disparaba el precio del petróleo. ¿Y sé por qué se disparaba el precio del petróleo? Se disparaba el precio del petróleo porque había la guerra de Irak, porque había la guerra de Afganistán, porque Irán tenía un estado diferente, porque había Libia. Y todos esos países estaban en crisis, y entonces hubo una caída de los precios del petróleo, y eso disparó al petróleo a nivel mundial. Con ese dinero, Hugo Chávez comenzó a financiar o a ayudar a las candidaturas de los líderes latinoamericanos que no estaban de acuerdo con Estados Unidos. Ignacio Lula da Silva, Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, Ortega. Ayudó a Cuba, hizo en Cuba una refinería, algo que ni siquiera se les ocurrió a los rusos. Hizo en Cuba una refinería para que Cuba fuera un centro de refinamiento del petróleo venezolano para distribución en toda Centroamérica y en todo el Caribe. Lo hizo lo mismo en Nicaragua. Y en Estados Unidos, pues, compró una empresa que para distribuir gasolina, ya no vender materia prima a Estados Unidos, sino vender gasolina y aceites y todo lo demás a través de una empresa que se llamaba Citgo, y se convirtió en uno de los más grandes distribuidores de gasolina de los Estados Unidos. Era genial. Convirtió a Bolivia en el mayor productor de gas licuado de Sudamérica, y ayudó al descubrimiento de petróleo en Venezuela, en Brasil, en el Atlántico brasileño, con Petrobras, y eso le convirtió a Brasil prácticamente en un país autosuficiente en todos los aspectos. Autosuficiente en energético, y con eso Brasil entró a formar parte de los BRICS, que comprende Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estas economías juntas llegaban a ser la competencia de los llamados 5 ojos: Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Inglaterra, y de la Comunidad Económica Europea. Así se estaba moviendo el mundo. Pero Chávez, a su vez, junto con Rafael Correa, Kirchner, Evo Morales, Lula, vieron la necesidad de crear un sistema donde los conflictos que existían en Sudamérica se podían resolver dentro de Sudamérica, sin la intervención de los Estados Unidos. Es decir, un mecanismo de freno al intervencionismo norteamericano, que había hecho de las suyas en América Latina, con más de 40 intervenciones en todo el continente. Entonces se creó UNASUR, y esto impidió que Estados Unidos interviniera en Bolivia cuando Bolivia quería dividirse en dos. También impidió que Estados Unidos se metiera en Ecuador cuando el 30 de septiembre los policías intentaron un golpe de Estado junto con los ricachones de Quito. Y también impidió una guerra entre Colombia y Venezuela, entre otras cosas. Pero además estaba proponiendo una unidad militar, una unidad monetaria, un libre tránsito de personas en toda Sudamérica. Esto a Estados Unidos no le gustaba para nada. Ya Obama, antes de la muerte de Hugo Chávez, declaró a Venezuela una nación peligrosísima para Estados Unidos, un peligro inminente para Estados Unidos, solamente así. Y comenzó lo que es ahora el bloqueo, y comenzó esta guerra económica que se ha convertido después en guerra mediática, y ahora ya es guerra electrónica, porque ya está Venezuela viviendo la guerra electrónica. Ha tenido un sabotaje que nos muestra el poderío de Estados Unidos, cómo puede llegar a ser una guerra electrónica, y es el primer ejercicio militar
de Estados Unidos en el extranjero de lo que sería un ataque al sistema electrónico de un país. Esto lo sacaron y lo reflexionaron ya porque ellos estudiaron qué pasaría si había una tormenta solar y qué sucedería en el mundo si había una tormenta solar, porque la tormenta solar podría hacer desaparecer todo el sistema electromagnético del mundo. Y entonces, si eso sucedía, descubrieron que habían países que eran realmente terribles la situación, entre esos los países más subdesarrollados. Pero inclusive en Estados Unidos eso significaba falta de agua, falta de ascensores, falta de movilidad, de semáforos, de bancos, de todo un colapso del sistema. Y al haber este colapso del sistema, habrían muerto millones de gentes. Se estimaba que en una tormenta solar podrían llegar a morir solo en China alrededor de 1.000 millones, en Asia solamente 1.000 millones de personas. Hemos visto que en Venezuela el bloqueo electrónico que le hizo a Estados Unidos significó la muerte de numerosos pacientes con diálisis, de numerosos niños en termocunas y un colapso en el abastecimiento del agua en el sistema de transporte. Esta es la situación. Para eso se creó UNASUR, para nosotros ser soberanos, independientes, para impedir el intervencionismo norteamericano. Pero como Lenin Moreno es un traidor a todo, porque se hizo cuando estaba Lenin Moreno de vicepresidente, y Lenin Moreno apoyaba todo eso, y estaba ahí, y él mismo se paseaba, y él mismo hablaba de la unidad latinoamericana y de todo, y sí, y claro, y le apoyaba a Correa, y Correa le apoyaba a él, y hablaba de, no, también tenemos que incluir a todos los discapacitados latinoamericanos, y tiene que hacer eso y el otro. Hoy ha separado a Ecuador de UNASUR y ha entregado ese edificio que costó tantos millones al Ecuador en la mitad del mundo, simbólico por estar en la mitad del mundo, porque es el símbolo de la unidad latinoamericana, que teníamos el dominio de la mitad del mundo. Se lo ha entregado a una universidad indígena, cuando podía haber entregado a una universidad indígena todo el hospital militar que está abandonado y que ha sido refaccionado y que tiene mucha más capacidad y está ahí con unas 4 o 5 salitas y tiene todo el hospital militar para entregarse a la universidad indígena. Y también podía haber entregado el hospital San Lázaro, que también está abandonado, donde se pensaba hacer hoteles y todo, o la ex cárcel del García Moreno, el hospital que era el penal García Moreno, enorme, con capacidad increíble para tener residencia para que los indígenas vengan a estudiar ahí. No, se le ocurre entregar este edificio. Como es un tonto, que no tiene sentido en su vida, ustedes ya saben, llegó a ser un licenciado de administración de empresas, quién sabe cómo, porque entró a estudiar antes que mí en la Universidad Central. Yo estudié desde 1974, entré en 1972 y se graduó 4 años después. Yo estudié 8 años medicina y él tenía que estudiar en 4 años administración pública y estudió en 10. ¡Qué cosa!, ¿no? ¿Cómo es eso? Este señor es el que ahora ha entregado, nos ha vuelto a hacer a Quito, que era la capital de Sudamérica, el lugar más apartado del mundo. Nos ha quitado aquella presencia, esa capacidad de aglutinar a todos los países latinoamericanos, y nos ha convertido nuevamente en la última rueda del coche que siempre fuimos, porque hasta Bolivia está mucho mejor que nosotros. Esta es la vergüenza que nos hemos pasado, y este traidor ecuatoriano ahora es el traidor de UNASUR. Todo lo percibimos así. Es el traidor de América Latina, es el traidor de América del Sur. Ya su título nobiliario, y cuando se gradúe y vaya a vivir en Miami, será Lenin Moreno, el presidente traidor de América del Sur. Eso tenemos que meternos. Y por eso, queridos amigos, en estas próximas elecciones, lo primero que tenemos que hacer es que ese partido Alianza País, que es de él, es su propiedad ahora, tiene que desaparecer. No tiene que ganar nadie de ese partido. Esa es la mejor forma de decirle
al Lenin Moreno. Le rechazamos. Le rechazamos. Le rechazamos. Muchas gracias.